Estamos grabando entonces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos entonces a terminar lo que estábamos viendo la semana pasada sobre aspectos formales. De todas maneras, tenemos, por lo menos mientras esté yo, pueda seguir la profesora Corina, pero mientras esté yo, al menos, y imagino que ella también, podemos seguir conversando sobre aspectos formales porque vamos a estar hablando sobre aspectos metodológicos de paper, principalmente. Por lo tanto, igual vamos a seguir viendo los papers y vamos a seguir analizándolos. Así que eso no se acaba aquí, pero la idea es que entonces podamos terminar esa parte y comenzar lo que estaba planificado para hoy día con, con, una, con un análisis, eh, digamos, de dos investigaciones bien interesantes que les quiero mostrar, ¿ya? Entonces, la semana pasada estuvimos concentrados principalmente en revisar aspectos formales del comienzo, ¿cierto? De la presentación de un artículo, el título, el resumen y más o menos el planteamiento del problema, que también a veces incorpora o es la introducción. Otras veces la introducción suma el planteamiento del problema con el marco teórico. Y a veces están separados. A veces dice planteamiento del problema o introducción y por otro lado dice marco teórico o revisión bibliográfica o tiene muchos nombres, ¿ya? Entonces, como también ya estamos comenzando la parte de investigaciones cuantitativas, yo me voy a centrar en lo que es la construcción del marco teórico justamente con investigación cuantitativa, ¿ya? Que tiene ciertas diferencias con las investigaciones cualitativas, donde el marco teórico no es tan teórico, sino que es más referencial, y muchas veces tampoco es un apartado solo, sino que se va mezclando. Los estudios que son más cual y super cual, incluso uno navega así, viaja por entre medio del artículo sin encontrar un claro distinción entre el marco teórico, lo metodológico, incluso y los resultados. Bien loco eso, bien choro. ¿Ya? Pero el estudio cuantitativo es más como estructurado, más típico, y en general, entonces tiene ciertas funciones en la generación de este marco teórico, que es nada más, nada menos que revisar literatura anterior sobre el tema que uno quiere investigar, ¿ya? Y entonces, obviamente, sirve para cosas como las que están ahí, que es prevenir errores, por ejemplo. En general no es que sean errores, pero de repente limitaciones de otros artículos o otras investigaciones uno las puede tomar en cuenta y decir, esta investigación dice que fue igual una limitación, no sé, hacer tal diseño y por lo tanto trato de mejorar ese diseño, ¿ya? Eh, Obviamente también puede servirnos para fortalecer la hipótesis, si es que tiene hipótesis nuestra investigación, aunque también puede estar sin hipótesis. Y justamente va a ser un marco referencial para que nosotros discutamos e interpretemos nuestros resultados, ¿ya? O sea, lo que nosotros encontremos, se supone que lo vamos a discutir a la luz de este marco teórico que, que revisamos y que construimos al comienzo de nuestra investigación, ¿ya? Eh, Eso. Ahí estoy dejando entrar a más personas. Se queda la puerta con llave, parece. Eso. Bueno, puede ampliar la visión del estudio cuidando que no se desvíe del planteamiento general. Obviamente uno de repente puede encontrar cosas nuevas, tanto paper, pero principalmente la idea es que uno mantenga su foco, ¿ya? Y generalmente uno lee mucho, y en esa lectura de repente puede ser bueno que ustedes hagan ficha. Estoy pensando todo el rato en que ustedes van a hacer un trabajo de título, que es una tesis enfocada en su práctica. Entonces, ustedes quieren, no sé, hacer una tesis que tenga que ver con preconcepciones sobre genética, bueno, van a tener que leer sobre revisión de la literatura de genética, de preconcepciones, pero una vez que uno
hace toda esa revisión y lee muchos papers y a lo mejor hace una fichita ahí con algunas características, lo más importante, con el resumen, los pega todo, etc. Uno adopta una posición, adopta una teoría o desarrolla una perspectiva. Por ejemplo, después de que yo veo todo eso, digo, de acuerdo a esto, la literatura, yo creo que la preconcepción más importante en genética es, y concluyo algo. Por lo tanto, me centro en esa preconcepción más que en todas las otras. Podría ser, ¿ya? O sea, que la literatura no solo sirve para revisarla y ponerla ahí una al lado de otra, sino que también como para concluir algo. Como uno dice, bueno, entonces, después de todo esto, la hipótesis que yo genero es que las preconcepciones están asociadas a, o que las preconcepciones sobre genética las puedo trabajar con tal estrategia, etcétera, ¿ya? Entonces uno revisa literatura y después adopta alguna posición en cuanto a esa literatura, porque pueden haber, digamos, visiones diferentes en la literatura. Entonces uno ahí tiene que tomar parte. Es interesante eso. O cuando llega al Congreso uno y se encuentra con alguien que uno contradice. Uno dice, hola, ¿cómo estás? Y uno pone cara de que no lo contradice. Eh, bueno, y justamente va a permitir, si es que uno tiene una idea al principio y después que hace la revisión de la literatura, de repente se da cuenta que la idea que tenía o no era tan buena o no era tan original. Entonces ahí uno la mejora, de repente la diferencia un poco de lo que quería hacer, porque se da cuenta que hay algo que ya está hecho, pero ahí uno empieza a encontrar su nicho. Empieza a encontrar el nicho. Uno encuentra que están descritas las preconcepciones de genética, pero solo en los grandes, y no en los chicos, no en básica. O, bueno, no hay ni un trabajo en Latinoamérica, entonces igual podría ser interesante. ¿Ya? Eh, Eso como para no dar tanto la lata y bueno, obviamente uno puede recoger de diferentes partes, generalmente de papers empíricos, como hablamos en la clase pasada, también de una revisión ya hecha, también de una tesis, de como diferentes fuentes de información. Esto es más o menos lo mismo, parece analizar la información extraída, considerando como guía las preguntas de investigación. Obviamente sirve para todo eso, para mejorar los objetivos, la hipótesis, las preguntas, etc. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se escribe el documento? Que es la parte formal. Entonces, ahí me iba a basar justamente en este trabajo que ustedes tienen a disposición ahí en el aula. Eh, no tanto porque, bueno, sí, un poco porque uno siempre muestra lo que uno hace para que uno lo conozcan, pero también porque no hay tanto más, y digamos, en didáctica de la biología acá en Chile, y porque finalmente también para ustedes y para mí es más fácil, porque ustedes me pueden preguntar por algo que escribí yo. Entonces, bueno, no es solo yo, sino que aquí estos chiquillos que están aquí, ¿ven? David, ¿ustedes conocen a David? Pues el profe David. Juan Pablo, que también es profe de biología, y la profe Claudia, que en algún momento van a conocer o no han conocido. No, de repente yo le invito a hacer algunas clases. También ella es profe de biología, investigadora. Y este fue un trabajo sobre la comprensión o las preconcepciones que tienen estudiantes universitarios sobre la teoría de la evolución. ¿Ya? Entonces, ese es el tema, la teoría de la evolución, y su comprensión, preconcepción, etc. En general, un marco teórico, uno revisa ya más en profundidad lo que quiere, digamos, el tema que quiere desarrollar, y por lo tanto, uno va como generando párrafos. Y esos párrafos en general tienen como 4 partes. ¿Ya? Y aquí están, en general. Como así, como algo, como magia, que uno nunca supo cómo era, y que realmente más o menos es así. Por supuesto, a mí nadie me lo enseñó, empecé a escribirlo, y uno como va mirando los papers, lo escribe, pues se da cuenta que sí, porque parece que tiene una lógica. Entonces, si bien puede ser un poco más latero contárselo, no es poco importante conocerlo, ¿ya?
Estos son como los 4 pasos en general. Uno puede ir creando párrafos más o menos parecidos a esto, pero en general uno podría decir que uno dice algo, uno declara algo, uno afirma algo. Esa afirmación tiene que ir fundamentada, ¿ya? Con referencias, con citas, con investigaciones, ¿ya? Y luego de eso, generalmente uno ilustra eso mismo, hace un ejemplo de lo que está afirmando, para que uno muestre que realmente se leyó los papers, no solamente encontró la cita, que decía preconcepciones o comprensión de la evolución, y digo, este me sirve, y lo pego. No, yo lo leí realmente. Entonces, ¿cómo demuestro yo que lo leo? Porque pongo un extracto, un resumen de algunos de esos artículos, no todos. Y luego se saca una conclusión, o si no llega a conclusión, se hila con el párrafo siguiente. ¿Ya? Y eso es como uno va construyendo cada uno de los párrafos del marco teórico. ¿Ya? Cualquier duda que tenga me dicen ahora y vamos viéndolo. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de un párrafo de este artículo que no sé si ustedes miraron, pero está ahí si lo quieren revisar en la página del aula. Entonces, aquí está, por ejemplo, una declaración que nosotros pusimos ahí, es decir, desafortunadamente, este panorama no es mucho mejor cuando se estudian las concepciones y conocimientos sobre evolución que poseen los profesores. ¿Ya? Estamos diciendo que en general el panorama no es muy bueno en cuanto a la comprensión de la evolución de los profesores. ¿Ya? O digamos de la gente grande en general, profesores, eh, universitarios, profesores en formación. Y el fundamento son estos artículos, por lo tanto uno infiere que esos artículos tratan sobre preconcepciones o conocimientos que tienen profesores. Este, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era? No sé, este es sobre universitarios, este es sobre gente adulta en general, en un museo, este también es sobre profesores, este también sobre universitarios. Entonces, ahí están los fundamentos. Y uno, después de eso, entonces, da un ejemplo. Dice, por ejemplo, Kim y Nim, que están por ahí, creo que igual no lo puse, pero por ejemplo, Kim y Nim, en una revisión sobre el tema, mostraron que la aceptación de la teoría de la evolución en los profesores de biología llega a niveles bajos en países como Estados Unidos y Turquía, donde no sobrepasa el 60%. O sea, ahí yo doy un ejemplo. Aquí me refiero con que en realidad el panorama no es tan bueno en cuanto a la comprensión y aceptación de la teoría de la evolución en profesores o no en estudiantes. Entonces yo digo algo, afirmo algo, pongo los fundamentos de esa afirmación y me introduzco o me doy un zoom, un ejemplo, o lo que llaman aquí una ilustración de eso. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que, de repente, el paper que me entendió, el que me le gustó, el más importante, realmente habla sobre eso. Y eso en general no se hace en el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema uno a lo mejor deja un parrafito así, donde dice, establece cosas, pero no da ejemplos. Eso se hace principalmente en el marco teórico. ¿Ya? Y la conclusión o el nexo con el párrafo que viene aquí, por ejemplo, por otra parte, países de Europa muestran menos niveles de rechazo de los profesores, bla, 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 ¿ya? Eso. Y eso se ve todo junto, ¿eh? Así se ve en general un párrafo en un marco teórico, y aquí vimos auscultar o desenmarañar esos 4 componentes. Una primera afirmación, después viene la evidencia, después un ejemplo, y después una conclusión, más o menos. ¿Ya? Eso. Aquí hay, por ejemplo, otros párrafitos, y eso solamente para ir terminando, mostrarle un par de cosas nomás. Primero, que uno va de lo más general a lo más particular, algo que a lo mejor ustedes saben o se han dado cuenta. Aquí estamos hablando de, digamos, de que en general se sabe poco sobre evolución, o que la gente en general sabe poco de evolución. Aquí hablamos de los profesores de biología en particular, y después en el que sigue ya nos metemos a Chile. ¿Ya? Entonces uno va de lo más general a lo más particular, en este caso como de
personas en general, hacia profesores y desde el mundo entero hacia Chile. Lo otro que uno hace también es describir las variables en este marco teórico. Vamos hablando de comprensión de contenido, aceptación de la evolución, vamos diciendo en este caso algunas preconcepciones, uno va como desarrollando cuáles son las variables, y finalmente uno también va identificando autores, seguramente uno va como mostrando qué autores son los más importantes. Si ustedes se fijan aquí, esto también son pedacitos de marco teórico, hablamos de, citamos a Gregory, no porque sea nuestro amigo, sino que es porque alguien que ha hecho algún trabajo importante. En este caso, Gregory hizo un trabajo como el famoso sobre preconcepciones o conocimientos sobre universitarios. Eso. Y solamente para terminar, el marco metodológico, bueno, vamos a revisar cada uno de estos apartados en este curso y en esta parte del curso cuantitativa. Enfoque y diseños, vamos a tratar de ver hoy día los diseños o los enfoques, descripción de la muestra, definir las variables y analizar los datos gráficamente o estadísticamente, generalmente, ¿ya? La estadística. Y obviamente, ojalá del cómo se hizo no esté ni en el marco teórico ni tampoco en los resultados, sino que esté aquí en el marco metodológico o metodología. Y los resultados en general es un escrito que va citando tablas, gráficos, figuras, lo que uno va incorporando, ¿ya? No es esto de que uno pone resultados y pone la figura al tiro. Ya. Perdón, parece que había mucha gente esperando. Ahora sí. Eso me querían avisar, ¿no? Profe, hay gente esperando ya, perdón. Sí, no sé por qué no me había avisado. Ahí sí. Eso. Se puede organizar de acuerdo también, en los resultados se pueden organizar de acuerdo a las preguntas o de acuerdo a los objetivos, también puede tener una ordenación, ¿ya? Eso de repente es importante y ayuda harto para el lector. Siempre hay que pensar en el lector. Y obviamente debe ser preciso y dar toda la información necesaria, ¿ya? Bueno, esta era la tarea del año, o sea, de la semana pasada. Eso era en términos como formales. Lo más interesante entonces es el cómo uno va construyendo este marco teórico de lo más general a lo más particular, revisando las variables, revisando autores. Se supone que uno tiene que aprenderse los autores, conocer los autores, y es súper chévere cuando uno los conoce en persona, así como, déjame tocar. O cuando yo generalmente trato de ponerle fotitos y cuando revisamos algún paper, para que lo conozcan de cara, que es un humano el que hace eso. Y eso, igual la idea es que vayamos revisando entonces artículos y vamos viendo estas estructuras y después vamos viendo las metodologías, ¿ya? Eso, cualquier duda, díganmela ahora, porque voy justamente a pasar al otro PPT, que es justamente el que quiero comenzar hoy, que es sobre los tipos de estudios cuantitativos, ¿ya? Tenemos tiempo. No sé si tienen alguna consulta. Pucha, los que entraron hace poco tienen varias consultas. Pero la idea es que las vayamos resolviendo durante la clase. ¿No? ¿No hay consultas? No, profe, está bastante claro. Está bastante claro. Bueno, yo sé que a lo mejor ahora, después de un tiempo, se los va a olvidar, pero si guardan el PPT, en algún momento les va a servir para escribir el marco teórico de su trabajo de título, porque uno ahí, bueno, cuando uno es bien ordenado, uno podría hacer fichas, por ejemplo,
o por lo menos agarrar el resumen. Lo que pasa es que a veces los resúmenes son buenos, a veces no son tan buenos. Entonces, pero uno hace una ficha y va, no sé, 10 papers ya te leíste, y bueno, con esos 10 papers ya puedes empezar a generar un marco teórico que puede. Profe, Y yo igual Paula tengo tiene una una duda. consulta. Ah, Ah, no, pero dígame nomás, Camila, y yo después leo la de Paula. ya. Es que generalmente, o sea, bueno, en realidad yo tenía la idea, ¿se escucha bien o muy bajo? Sí, sí, se escucha bien. De que en el marco teórico se integraban únicamente todo lo que fuese relacionado a mi investigación, pero que la apoyara. Entonces, entiendo ahora después de esto que también puedo poner bibliografía con la cual puedo contrastar mi investigación, ¿cierto? Ah, buena pregunta, Camila. Sí. Mira, eso tiene que ver mucho con naturaleza de la ciencia, po. O sea, en el fondo tú estás escribiendo algo que es una creación tuya. Entonces no es todo tan objetivo, porque si tú, por ejemplo, omites información, justamente porque tú dices, bueno, voy a poner solamente lo que me apoya mi hipótesis, por ejemplo, justamente aquel que no apoya tu hipótesis, que va después leer tu trabajo, dice, oye, pero oye, Camila no me citó, si yo trabajo en esto mismo. Pero claro, como ella dice que, no sé, las TICs son lo mejor para enseñar genética, y yo he hecho toda mi vida trabajando en dramatización para enseñar cómo son los cromosomas, no sé. Entonces, la idea es que mientras más amplio, yo creo que es mejor, en términos de que muestra al lector toda la gama de lo que hay, y obviamente tú, igual como va de más general a lo más particular, vas apuntando hacia lo que tú quieres probar o investigar. Eh, Algo que voy a leer aquí un par de preguntas y después le voy a decir algo. Profe, yo tenía una duda. Entonces, en marco teórico se ponen las limitaciones de otros estudios, se comentan dentro del texto. Claro, podría ser eso. En el texto yo puedo decir, en realidad se ha estudiado mucho sobre justamente las preconcepciones de energía o de tramas tróficas o lo que sea, pero no han habido casi ningún estudio experimental o cuasi experimental. Generalmente se describe lo que se hace, pero nunca se compara con un control. Entonces, si yo describo eso, está claro que al próximo párrafo yo voy a decir que mi investigación es una investigación cuasi experimental donde se incluye un grupo control. O sea, yo trato de mostrar, bueno, no mañosamente, sino que justamente en mi revisión, que es exhaustiva, y veo lo que falta, trato de mostrar de lo que falta, por lo menos algo voy a aportar yo con mi investigación. Eh, ¿Cómo es la forma correcta de presentar la idea, textual o parafraseada? Buena pregunta de Bastián también. Eh, las dos son correctas, lo que pasa es que si uno pega y pega y pega citas, para empezar tiene que hacerlo bien. Cuando tú pegas una cita textual tienes que poner la página de donde la sacaste. Y eso implica entonces que sea como exacto, porque es textual. A mí no me gusta mucho eso, sobre todo si es muy recargado, porque no sé, pues uno ha revisado ya a esta altura, no sé, 100 trabajos de título, o sea, tesis de pregrado, y algunas que son como telegramas que son todos pegados de... Bueno, eso no es la idea, y ahora, justamente no es tan fácil parafrasear, eh, porque eso implica un trabajo de síntesis. Tú tienes que sintetizar lo que resume, lo que hizo tal o cual investigador. Entonces, es un trabajo importante. Obviamente es más fácil copiar una cita. En general uno pone una cita cuando es algo muy importante, cuando es como para citarlo. Es como una conclusión súper importante de un trabajo o un aspecto teórico muy importante que conviene que quede exactamente como lo dice el teórico. No sé, nosotros vamos a entender preconcepción como, y dos puntos, y doy la cita, no sé, de preconcepción de David Tragus. Es lo máximo, como dice David Tragus, tiene que ser así. Pero justamente es para algo importante, ¿no? No por ahorrarse, digamos, el pensar cómo yo parafraseo.
Claro, de hacer una cita textual tienes que ponerla entre comillas y poner la página en la cual, de dónde sale. Porque yo como lector puedo ir a ver, a él lo hizo bien realmente. Eh, y tiene que ir con las dos cosas. Pues. Uno dice, Juanito Pérez, 2008, página tanto. Tiene que hacer todo eso. Y lo último que me acordé, en general los papers biológicos o científicos no tienen esta diferencia entre planteamiento del problema y marco teórico. Es algo que se ocupa justamente en educación o en las ciencias más sociales. ¿Ya? Entonces, si se fijan en el artículo de Antonia, justo la enseñanza de la ciencia, o sea, la Eureka, a veces uno tiene solo un apartado, que es introducción. Pero en la mayoría de las revistas de educación científica uno tiene primero una introducción, que en general corresponde al planteamiento del problema, y después viene un marco teórico. Eso casi no existe en un paper de biología, de anatomía, de fisiología, de genética, de evolución. No existe. Está todo mezclado, como una gran revisión bibliográfica que tiene entre medio, digamos, el planteamiento del problema, o que termina con el planteamiento del problema. ¿Ya? Y eso para que de repente se den cuenta que son diferentes. Tengo algunos colegas que de repente han empezado a leer cosas de educación y dicen, oye, pero ¿por qué estas dos partes? ¿Por qué separan las cuestiones? Pero eso es que, por ejemplo, en general en los papers de pedagogía o de educación científica, siempre va explícito, o muchas veces va explícito la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos. Va siempre, generalmente explícito. En los papers de ciencia muchas veces está con suerte la hipótesis o los objetivos, pero chiquitito, no hay mucho desarrollo en eso. ¿Ya? Ya, pues, entonces, para terminar la clase de hoy, pero para comenzar el tema que vamos a terminar mañana, voy a compartirles este PPT ahora, ¿ya? Y que este todavía no lo subo, pero yo creo que lo voy a subir hoy día, ¿ya? Y lo voy a dejar así abiertito y no en modo presentación porque justamente quiero que ustedes participen y conversen. Algunos de los que llegaron primero les dije que hoy día me levanté a las 5:30 de la mañana, ¿ya? Hoy día me tuve que levantar a las 5:30 de la mañana porque estoy asistiendo a un congreso que generalmente, cuando no hay pandemia, yo voy presencialmente, que es el congreso que está ahí, ¿ya? ¿Ya? ¿Lo ven o no? Están todos viendo. Es CERA. Sí, profe. Es el congreso de la European Science Education Research Association, o sea, a la agrupación de investigadores de educación científica de Europa. Pero como igual en general estos congresos va a todo el mundo, uno que es latinoamericano igual llega. Igual al otro, al de la NARS, que es de de Estados Unidos, uno también hay. Entonces, desde ayer y hasta el viernes está el congreso de CERA, y como está siendo en horario europeo, a mí me tocaba exponer hoy día a las 11:30, pero las 11:30 era realmente las 6:30. Entonces, por eso me pidieron que estuviera a las 6:15 ya conectado, entonces me levanté a las 5:30 para asegurarme de estar tranquilo. Y entonces les traje de puro cariño, que yo me acuerdo siempre de ustedes, me fue bien, diría yo. Estábamos en un simposio presentando un libro. Yo estaba presentando un capítulo de un libro que escribí justamente con dos de los profes que les mostré ahí, la Claudia y David, más José Manuel, que otro profe. Y era un simposio sobre un nuevo libro que va a salir que es el Handbook de la formación de profesores de ciencia. Handbook de la formación de profesores de ciencia. Entonces yo tenía un capítulo, nuestro capítulo era sobre la formación de profesores around the world, donde revisamos cómo es la formación de profesores de ciencia como entre 25 y 30 países. Así que, sí, nos fue bien. Pero lo interesante es no tanto eso, sino que el que yo, bueno, a las 7 estaba desocupado. Entonces me metí a las otras presentaciones, obviamente, y entonces les resumí un par de investigaciones que
que me interesaron mucho. Yo fui a una de las sesiones donde se hablaba sobre enseñanza y comprensión del cambio climático. Cambio climático, un tema interesante y súper en boga. Entonces, justamente con esas dos presentaciones de cera, y podemos pensar de que son presentaciones medianamente bien hechas, ¿cierto?, de investigación en educación científica, quiero que la analicemos. O sea, quiero que compartan conmigo y bueno, acá está algo genérico que lo podemos volver a ver después, sobre las características de la investigación cuantitativa. Aquí hay principalmente más características que igual nos pueden servir un poco para caracterizar a los artículos que vamos a ver o investigaciones. Mide fenómenos, utiliza estadística, prueba hipótesis, hace análisis causa-efecto, analiza una realidad objetiva, generaliza, es deductivo, probatorio, gran número de casos, se plantea desde la bibliografía, enfocado en variables, ¿ya? Esta es como una modificación de ese que yo les mostré en algún momento, ahora solo para los quant. Ya, pues, ahí está, miren, así es la plataforma de Cera, uno se mete ahí con su password y todo, y hay como, así para que uno crea que está en un congreso. Ahí está la gente, ¿ven? Caminando, ahí están los rooms, las salitas. Ya, pues, entonces, ¿qué tipo de investigaciones se presentan en este congreso? Bueno, es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? La primera investigación que les voy a mostrar, bueno, las dos son de alemanes. Donde estaba yo o sea, donde fui a mirar yo, eran dos alemanes, una taiwanesa y una finlandesa, parece que era, no sé, otra europea, ¿ya? Entonces, el trabajo que presentó Thomas era la inoculación hacia los adolescentes contra la desinformación del cambio climático. Y bueno, él justamente parte de como la teoría sobre la inoculación, que es como, según él, la teoría de cómo hacerte inmune hacia la desinformación. Y en este caso sobre el cambio climático, pero pueden haber otros temas científicos que necesitan que nos inoculen para no perder nuestra alfabetización científica, ¿ya? Y aquí él mostraba un ejemplo bien interesante, que justamente aquí alguien posteó o tuiteó, no sé, ustedes saben más que yo, esto, así una comparación de dos diarios en julio, allá en Europa, que decía, oye, en julio, 30 de julio de 1966, digamos, la predicción del tiempo era 20 grados, y no sé, y caluroso y no sé qué, y el 11 de julio del 2022, o sea, 2021, el pronóstico del tiempo es el mismo. O sea, ¿de qué calentamiento global me hablan? O sea, 50 años era lo mismo. En verano hace calor. ¿Qué tanto? Entonces, bueno, ¿cómo lidia uno con esa información? Que es información, pero ¿cómo uno la evalúa? Realmente, ¿cómo lo que se supone que aprendemos y enseñamos en la escuela nos puede servir para debatir sobre este tipo de cosas, ¿ya? Y un poco lo que él decía, cómo lidiar con la desinformación sobre temas científicos que afectan nuestra vida. O sea, estamos hablando de alfabetización científica. Y en cuento corto, el estudio que él hizo es un estudio, es un survey, es una como encuesta online, cuasi experimental. Claro, Nicolás, ya cachó el tiro el N, un buen N, claro, 1600 N, 1600, 1066, va a ir por ahí dependiendo de el N total, digamos, de los que participaron, pero después obviamente uno siempre elimina a algunos porque no contestaron completamente o hay algún problema. Y entonces el estudio de él es hecho en Austria, bueno, no es Alemania, era, como habla alemán, no. Casi en toda Austria, porque en 9 estados de Austria,
donde entonces en esta como encuesta le preguntaban ciertas cosas como la edad, el género, etcétera, y le hacían solo 2 preguntas. Si, ¿cuál era el porcentaje de científicos que están de acuerdo en que el cambio climático es producto del hombre? O sea, de la comunidad científica, ¿qué porcentaje de científicos están de acuerdo de que el cambio climático es producto digamos, del hombre? Eso le preguntaron a los estudiantes o adolescentes entre 14 y 19 años. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, tírense un número. Ustedes que son un poquito más grandes que yo no. ¿Qué porcentaje creen de la comunidad científica está de acuerdo, totalmente de acuerdo de que es justamente el calentamiento global producto del hombre? 99% dice Nicolás. 70%. 80 ya. Oye, bueno, denle no, a ver cuánto. 95 dice Eileen. 97, ya, 90. Cerca de 90. ¿Sí? Ya. Bueno, lo interesante de esta investigación es que, por así decirlo, el pretest era preguntarles qué porcentaje de los científicos están de acuerdo. Y luego de eso, también así en términos como computacionales o remotos, a los estudiantes o a estos participantes, más que estudiantes, porque era como todo un entorno virtual, se les asignaba 1, 2, 3, 4, 5 tratamientos. Al grupo control se le hacía jugar así como una sopa de letras con términos de cambio climático. ¿Ya? Encontrar global change, warming, no sé, deshielo, hacían eso. Y después de hacer eso, le contestaban la misma pregunta. ¿Qué porcentaje cree que usted lo siente? Pero habían otros 4 tratamientos. ¿Ya? Y estos 4 tratamientos era interesante, digamos, justamente ver qué pasaba después de que solamente leyeran la información que les daba. Una era sobre la información sobre el consenso que se había llegado y cómo se había llegado a este consenso y cuánto era este consenso. Que era un parrafito nomás, no es mucho más que eso. Entonces ese se llama el tratamiento consenso. Fue un mensaje, digamos, de fake news o por así decirlo, contra mensaje que a 200 estudiantes justamente se les dio ese mensaje donde venían ahí que se suponía que era donde como 4.000 científicos firmaban en contra del cambio climático, pero también era un texto. ¿Ya? Un tercer tratamiento era justamente que pudieran leer ambos, digamos, el consenso y el contramensaje científico. Y un último tratamiento era una inoculación, un CM, ambas cosas, digamos, el contramensaje más una inoculación, que era justamente como una explicación de cuál es la naturaleza de, digamos, las fake news y cómo reconocerla y cómo saber de finalmente un poquito de naturaleza de la ciencia o por así decirlo, descripción de lo que es una evidencia en ciencia. ¿Ya? Entonces, es interesante porque justamente después de eso lo hacían el post-test. Y estos son los resultados que encontró Tomás. Están viendo lo que puede ser a lo mejor el paper en un año más que va a salir en alguna revista, y cuando a lo mejor la profe Corina en didáctica le haga leer un paper sobre cambio climático, usted diga, ah, yo conozco a Tomás, está ahí, le gusta tener audífonos cuando está en charlas. Y bueno, aquí están los resultados del post-test. Esta es la diferencia en lo que uno cree de lo que creían estos estudiantes o participantes de 14 y 19 años, antes y después. En el control, casi no hubo diferencia de lo que contestaron antes y después. Aquellos que les daban justamente el contramensaje disminuyeron en un 11%. O sea, leyeron la fake news y la creyeron, por lo menos en un 11%.
o para disminuir el promedio en un 11%. Aquellos que tuvieron el contramensaje y el texto, digamos, de consenso, mejoraron en 6%. Aquellos que tuvieron el contramensaje y la inoculación, mejoraron en un 10%. Y aquellos que solamente tuvieron el texto de consenso, mejoraron en un 12%. ¿Les llama algo la atención? ¿Qué les parece esta investigación? ¿Cómo se hizo esta investigación? ¿Con qué diseño pueden reconocer así como en general, así de lo que ustedes saben? Obviamente después vamos a estudiar los diferentes tipos de estudios, pero ¿cómo describirían ustedes que se hizo esta investigación en términos metodológicos? Experimental, descriptiva, tiene post-test, y bueno, ¿qué les llama la atención? Pues, sí, la idea es que igual veamos, analicemos los resultados. ¿Hay alguien ahí o no? ¿Ya no hay nadie? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí. ¿Sí están? Alguien levantó la mano. Ya, permiso. Nicolás. Bacán, súper buena la investigación, me gustó mucho, experimental. Aquí claramente utiliza estadística descriptiva para ver los cambios en lo que creían los estudiantes y me llamó mucho la atención el entregarle fake news como a los estudiantes. Después de eso, él como que, esta es una pregunta, no sé si lo habrá explicado el investigador, pero después de entregarle las fake news y haber comparado las cosas, él dijo que era una fake news o, o los dejó así como al aire, porque si no es como Uy, que se fueron... qué buena pregunta, claro, no le pregunté eso. Chuta, en términos éticos, ¿qué hizo con los que, Claro. claro, los que aleatoriamente, los 200 que les dieron esa información y que cambiaron, de hecho, su parecer, por lo menos algunos de ellos, ¿qué se hizo con ellos? Oh, buena pregunta. No le preguntamos eso. Bueno, igual, siempre los congresos, imagínate, 10 minutos. Bueno, en este caso, el congreso es bien fome, porque uno ve la presentación antes, y durante ahí solamente uno no puede hablar, sino que solamente hay chat. Solo leen las preguntas que uno le hace y claro, nadie le preguntó eso. Sí, interesante. Justamente, tú creo que también dijiste que era un N bien grande. Es una característica, como acabamos de ver, de un estudio cuantitativo. ¿Algo más? ¿Alguien le llamó la atención algo más o quiere describir de alguna forma el estudio? Lo otro es que también se ven como unos P bien significativos, o bastante menor a 0,5. Claro, ahí hay un análisis estadístico que no sé si vamos a alcanzar a ver, porque yo veo, bueno, ustedes también tienen estadística, pero yo generalmente revisamos de Students, ANOVA, correlaciones de Pearson. La ANCOVA nunca la alcanzo a ver, pero la ANCOVA en general, bueno, aquí nos está diciendo principalmente que hay diferencia entre los grupos. Que bueno, acá además hay diferencias significativas entre este grupo y ese grupo, entre ese grupo y ese grupo, pero no entre este grupo y este grupo. Lo cual igual es interesante esto, porque a estos se les dio la fake news, pero también se les dio la inoculación. Entonces están como vacunados. Porque si no, con la pura fake news, en general disminuye el porcentaje de credibilidad, por así decirlo, del cambio climático, pero eso es una de las cosas que a mí me llama la atención, que uno diría, no, que no sepan nunca nada de ninguna fake news, pero parece que al menos solamente, ojo que esto es solamente leyendo, esto es un experimento, por así decirlo, de que te mandan un cuestionario, después te mandan una lectura, después te mandan el cuestionario al final, y solo con leer, o sea, ahí en la discusión decíamos, pucha,
esto obviamente no es la escuela, pero ¿cuánto más se puede hacer en la escuela si esto solamente es a través de leer información y analizarla? Vanessa, diga nomás. Vamos a pasar al otro. No, también era respecto a lo que menciona usted sobre el uso de fake news, que muchas veces como que se aprende, o sea, se enseña como a detectarlas, como, no, ya no visiten sitios que no sepan como quién lo escribe, pero el verla así tal cual como una fake news y uno igual hacer como el aviso y trabajarlo en clase y que se use para investigación a mí me parece súper bueno porque las fake news son fáciles de creer, porque es información como muy fácil de procesar, entonces... No, me gustó mucho la investigación y espero poder leerla completa, porque me parece súper interesante. Algún día. Gracias, Vanessa. Sí, porque además fake news también puede ser no tan fake news. O sea, el primer dato que yo les mostré, que mostró él, digamos de esto de que hace 60 años la misma temperatura en verano, claro, ahí como que lo fake es que a lo mejor es la manipulación o el que yo sea ignorante en términos de creer que a lo mejor un dato es ciencia. Entonces, eso también es importante, digamos, de comprender cómo funciona la ciencia, que no es con un dato, ¿cierto? No es que yo tomo una vez y digo, ah, sí está. Diga Camila, Camila tiene la mano levantada. ¿O no? Bueno, ay, perdón. Quería decir que, bueno, en primer lugar, la investigación creo que es cualitativa de todas formas porque parte desde como un supuesto y finalmente termina en una hipótesis. De hecho, nosotros ahora mismo estamos hipotetizando la situación. Y también pienso que aplicar este tipo de estrategias en la educación puede ser súper como fructífero o muy productivo porque estaríamos enseñando de lleno a los estudiantes a establecer el pensamiento crítico. Me imagino, por ejemplo, enseñar a las y los estudiantes un contenido y terminar el cierre de unidad con fake news y así diferenciar si es que efectivamente entendieron el contenido, porque ahí ya no solamente voy a preguntarles si es que entienden un concepto, sino que van a tener que evaluar respecto a lo que ya conocen. Así que me parece súper genial utilizar fake news y como no proteger tanto a los estudiantes de ese tipo de noticias falsas, sino que exponerlos para desarrollar el pensamiento crítico. Ujú. Eso. Gracias, Camila. Pero ojo, porque el investigador de antes tiene una hipótesis, no después, porque esa hipótesis es la que en el fondo pone a prueba con este diseño, porque si no, a él no se... Veamos el trabajo que viene, que es diferente, y eso puede llevar a que a lo mejor aclaremos lo cual y lo cuántico. Mira. El otro trabajo que también mostraron, y que también tenía que ver un poco con redes sociales, es este que dice, ¿es el contenido científico en los medios, digamos, las redes sociales, digamos, recompensado? O los comentarios con contenido científico son recompensados en las redes sociales. Vayan viendo los títulos, que ahí el otro título, ¿cómo era? Ese. Los títulos que, a ver si tienen esas características que vimos. Entonces, este trabajo que presentó Alexander, no les traje la fotito. Ah, sí, yo tenía la fotito de... ¿cuál es la naturaleza de los comentarios o qué se hacen en YouTube en respuesta a un youtuber que es un científico? ¿Ya? Entonces, lo que analizó Alexander en el grupo fue a un conocido divulgador de la ciencia, imagínense, no sé, alguien como el profesor Massa, como Gabriel León o como otros, que tienen videos, ir a mirar los comentarios de sus videos. Eso fue todo. Y ver qué tipo de comentarios hay en relación, en este caso era un científico que hablaba sobre cambio climático. Entonces, se los traje también para que vieran que de repente no es tan limitante de dónde consigo datos o cómo hago las investigaciones, sino que estas dos investigaciones, bueno, la otra obviamente sí tenía más parafernalia, pero esta es, de repente los datos están ahí en la web, uno podría ir a buscarlos y ver qué es lo que hay. Bueno, lo que hicieron ellos justamente es ir a ver los comentarios
de este youtuber científico, es un divulgador científico, un científico que trabaja en cambio climático en Alemania, este sí era alemán. Y acá se analizaron más de 1000 comentarios en busca de, finalmente, contenido científico. O en los argumentos, o en realidad argumentos ahí como que no es realmente argumentos, sino que es contenido científico. Porque no todos los contenido científico, no todos los comentarios eran argumentos, digamos, algunos sí. Y lo que ellos encontraron es lo que está aquí, lamentablemente igual la tablita es media chica, pero lo primero que ellos encuentran, o lo primero es que de estos, nunca se puede, ahí. De los 1000 o un poquito más de 1000 comentarios a este youtuber, o a este científico que está haciendo videos de YouTube, el 80% de los comentarios eran no científicos o no tenían contenido científico. Ya, eso puede ser, digamos, probable, pero es interesante darse cuenta de eso. Entonces, solamente un 20% de los comentarios tenían contenido científico. Y de estos 20% de comentarios científicos, bueno, ellos también buscaron o levantaron categorías sobre de qué lo que eran, sobre CO2, sobre la temperatura, sobre el bosque, etc. ¿Ya? Entonces ahí están las frecuencias. Y, por otro lado, lo que ellos también estudiaron fueron un poco aquí si había relación entre los likes y el comentario. Y juntamente hay cierta relación entre los comentarios, o la mayoría de aquellos comentarios que son justamente, bueno, ¿cuáles eran los no científicos? Habían varios que eran de conspiración y teorías conspirativas, y otros que eran sobre, digamos, más como personales, emocionales, sobre ojalá se ganaría más, sobre descrédito, y por lo menos los de debate y sobre teorías conspirativas igual tenían relación, o había cierta relación entre ese tipo de comentarios y los dislike. O sea, mientras más dislike para el pobre científico era justamente una relación con esto. Vanessa, sí, usted puede hacer una investigación sobre. Estaba pensando que hace poco la facultad organizó un seminario sobre cambio climático. Uno podría Yo meterse. recuerdo haber visto cuando me sale como esa publicidad de la campaña Yo me vacuno en Facebook, sí, todavía uso Facebook, y ¿Ya? hay muchos comentarios así como de, no, así como que uno queda para adentro y son muchos, muchos comentarios, así como que la mayoría son como teorías de conspiración y cosas así. Ya Ah, tengo tema para mi investigación. bien interesante. Uno podría hacer las dos investigaciones juntas, en términos que uno podría buscar un tema, buscar un video de YouTube, a lo mejor científico, ver cuáles son los comentarios, y a partir de esos comentarios uno puede también generar instrumentos o preguntas también para hacerle a esos estudiantes, como estábamos viendo en base a comentarios fake news o no científicos. Alguien estaba levantando la mano, parece que era Camila, ¿o no? Camila quería decir algo. Sí, quería preguntar Dígame. sobre la seriedad. Perdón que insista con el tema, pero es que me genera mucho ruido que se investigue sobre un comentario, porque sobre si es que el comentario tiene contenido científico o no, Ujú, porque no sé si, o sea, claro, el enfoque de la investigación es si es que hay contenido científico en los comentarios, pero eso no necesariamente representa si es que los seguidores de ese youtuber pertenecen, por ejemplo, o están vinculados a las ciencias o no, porque es un ujú, comentario, o sea, es ujú. muy subjetivo. Por ejemplo, si esa persona no estaba pensando en ciencias en ese momento, no sé, algo se le cruzó por su cabeza y no lo comentó, ya el tiro queda fuera de ese, como de ese saco, no sé cómo decirlo bien. Mm. O sea, pero lo que pasa es que igual es un comentario que se está asociado a un video científico. Entonces igual la idea es investigar
un poco cuál es la naturaleza del debate o de las opiniones que se dan cuando se habla de un tema científico, porque ahí está hablando un divulgador científico. Entonces, podemos conversar justamente con lo que quiero terminar en estos 10 minutos que nos quedan, es que me digan qué diferencia y qué semejanza encuentran entre los dos, entre las dos investigaciones, porque justamente podemos reconocer características en ambas de ellas. Entonces, ¿qué características ven comunes y qué características ven diferentes? Yo creo que ambas se relacionan con la alfabetización científica. Ok. ¿Qué más? Ambas abordan concepciones alternativas. Ah, ya. ¿Qué más? Ah, muy bien. Hay análisis estadísticos. Perdón, que eso no lo había puesto. Incluye estadística. Muy bien. La primera es experimental y la segunda es descriptiva, dice Nicolás. Ya. Primera experimental y segunda descriptiva. Ya. ¿Se me pasó algo, no? A ver. No. ¿Alguna otra semejanza o diferencia? A lo mejor, Nicolás, la primera parte de una teoría y la segunda no. Mira, qué buena observación. Ah, chuta, esto no se me cansa. Primera parte de teoría y segunda no. Qué interesante. Que tiene mucho relación con lo que dice antes Nicolás, creo que fue, que una es experimental y la otra es descriptiva. Podemos andar algo más sobre qué característica tiene esto de lo experimental y lo descriptivo, asumiendo o diciéndoles que sí, una es experimental y la otra es descriptiva. Tiene toda la razón, Nicolás. Pero también Ana. Entonces, ¿qué otra característica vemos en esta investigación experimental versus la descriptiva? Porque hay cosas que las definen. Que la primera toma características de una investigación cualitativa y cuantitativa y la segunda es mucho más cualitativa, que es como lo mismo que dicen Nicolás y Ana. Entonces, la segunda es más cualitativa. Ya. En la primera investigación hay un grupo control también y en la segunda no. O sea, tiene metodología mucho más experimental. Bueno, ya lo Bueno, habían dicho. no, exacto, pero eso es lo que yo quería, Camila, que justamente lo experimental que implica, por ejemplo, que tiene un grupo control. ¿Qué más? La primera parte de teoría y la segunda no. También es cierto. Profe, una pregunta. Sí. La primera investigación fue hecha como adolescentes, como cualquiera, o como adolescentes dentro de colegio, o algún tipo de colegio en especial. Eso le pregunté yo al alemán, pero no sé si no me entendió. No, sí, él explicó, lo que pasa es que igual él explicó que no era como dentro de estaban como en el rango de la escuela, pero es un survey así como, Claro, como claro, abierto, por decirlo así. no me supo explicar bien cómo le llegaba al participante eso, pero se supone que estaba enviado el survey para estudiantes de, digamos, de colegio y primer año máximo de, digamos, de estudio terciario. Pero no era como dentro del colegio, en contexto de colegio, sino que era... Claro, eso también quería pensar como
dentro de las semejanzas, que no están como realizar estas investigaciones dentro de un espacio de educación formal. Ah, claro. Muy bien. Excelente. ¿Algo más? ¿No? Ya, pues, bueno, eso quería que viéramos hoy día. Y mañana, yo creo que terminamos con esto. Solamente dejarles el spoiler de cuáles son justamente los tipos de estudio según Hernández, Fernández y Batista, que no tiene por qué ser, digamos, tan igual con otros autores, pero según ellos reconocen 4 tipos de estudios cuantitativos, aquellos que son exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Dentro de estos explicativos están los experimentales, ¿ya? Pero también hay otro tipo de estudios explicativos no experimentales. Entonces, por eso, según yo, o siguiendo yo como la división de Hernández y de... ¿Qué otro libro de estadística? Dentro de lo explicativo yo reconozco, digamos, lo experimental y no experimental, pero de repente también puede ser solamente así, experimental, no experimental, y dentro de lo no experimental reconocer los correlacionales, descriptivos, exploratorios. Y a veces hay gente que no, o digamos autores que no reconocen los exploratorios, solo hablan de los descriptivos. Ahora, lo que decía por ahí Camila, en general estos dos estudios son bien, bueno, el primero es bien cuanti, o uno podría decir que, claro, tiene bien poco quali. El segundo, uno podría decir que tiene aspectos cualitativos, porque es exploratorio o descriptivo, ¿ya? En general lo cualitativo va a tratar de describir, y en este caso, claro, uno va ahí, se mete en un mundo que es justamente los comentarios y los comentarios en redes sociales. Y hay un espacio natural de investigación. Pero en el fondo igual es cuantitativo porque es un número grande, porque se analiza con estadística y porque finalmente estamos enfocados en números y variables más que en, no sé, no hay como seguimiento y ver por qué hizo tal comentario tal persona, sino que un análisis de ese tipo. Ya, pues mañana entonces vamos a ver esto de lo exploratorio, lo descriptivo, lo correlacional y lo explicativo con más ejemplos. ¿Ya? Ese era un pequeño regalo ya que estoy yendo al Congreso.